saludamos a Patricio Alarcón. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Ingeniero Alarcón, le damos la bienvenida. Quisiéramos realizar una breve evaluación de cómo ha visto el sector empresarial el desempeño del gobierno en este primer mes en funciones. No escucha nuestra señal. A ver si algo podemos hacer desde acá. Podría ser también un problema en su computador. ¿Nos escucha? Bien, mientras activamos ese audio internamente, vamos a continuar dándoles a conocer algunos criterios que se emiten desde el exterior en Ecuador. Alejandro Arriaza, consultor de Berkeley, se ha referido a las posibilidades de riesgo país en el sentido de que podrían continuar bajando, que las calificadoras de riesgo cambien sus actuales calificaciones del país equivalentes a B negativo, y que dependerá de los próximos meses que haya anuncios importantes, como por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los consiguientes desembolsos, así como el que se concrete de diversas formas, mientras el ministro de Economía genera aún expectativas dilatorias para lo que será su plan económico. El ministro de Finanzas de Ecuador, Simón Cueva, ha anunciado que este país espera tener listo para el mes de agosto un programa económico para negociar un acuerdo con organismos internacionales que asegure financiamiento en buenas condiciones para cubrir las necesidades fiscales. Creemos, ha señalado Simón Cueva, que hasta fines de agosto deberíamos tener un programa económico cerrado. A ver si nos puede escuchar, ingeniero Alarcón. Buenos días, Gustavo. Ahora sí lo escucho. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces con la pregunta que pretendíamos plantearle. ¿Cómo han visto los sectores empresariales el desempeño en este primer mes en funciones del gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, es pronto. Bueno, un cordial saludo a su audiencia, Gustavo. Es pronto para poder emitir un juicio de valor. Hemos visto que el riesgo país bajó. Hemos visto que se han concretado negociaciones puntuales para la adquisición de vacunas, la más importante con CanSino, que llegarán 6 millones de dosis en el mes de julio y en el mes de agosto, lo cual permitirá que cumpla con la primera oferta de campaña, que es vacunar a 9 millones de personas durante los primeros 100 días. Y esto es importante porque el inicio de la reactivación económica consiste en que podamos retomar nuestro día a día, en que los aforos cambien, que los locales se puedan llenar, que los restaurantes se puedan llenar, que los cines se puedan llenar, que las ventas puedan recuperar, aunque sea los niveles, esperemos, del 2019. Entonces esto ciertamente es positivo en el ámbito de conseguir las vacunas. Positivo la firma de la embajadora Baki para el CIADI, muy importante poder llegar a acuerdos en un centro de arbitraje internacional. Esto va a traer a seguridad para los inversionistas. Estos temas son importantes, son buenos. De ahí yo veo con preocupación las señales del ministro de Economía. No veo que existe claridad en cuanto a una reforma tributaria. No veo que van a plantear una reforma laboral paralela, que sería lo adecuado para la gente que más necesita en este momento conseguir una fuente de trabajo. No veo claridad en cuanto a una reforma monetaria. No veo que han anunciado una reforma a la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No existen anuncios tampoco en cuanto a la delegación de la administración privada a las empresas públicas. No veo proactividad en desmantelar los aranceles. Ayer anunció el ministro Prado que serían alrededor de 70 millones lo que va a desmantelar mientras pagamos alrededor de 1.500 millones de aranceles. No veo una reestructuración en el gobierno central, es decir, cómo debe quedar el gobierno, cuál es la carga óptima en cuánto van a bajar el gasto. Esto es importante. No veo que se desgrava el ISD, que se lo puede hacer por decreto. Esto se debió haber anunciado el primer día.
Entonces son señales que a mí me preocupan. En lo económico, el gobierno aparentemente está represando las cosas. ¿Tiene usted alguna sospecha, por lo menos, de qué es lo que quieren hacer o qué están esperando? Ha hablado el ministro de Finanzas de un desembolso del Fondo Monetario Internacional, pero eso, de hecho, no solucionará las cosas. El propio ministro ha señalado que el financiamiento que se requiere para cerrar este año será de unos 8.000 millones de dólares, que está muy lejos de lo que aún debe, entre comillas, entregar el Fondo Monetario Internacional. Sí, imagínense, en este momento anuncian que recién después de que se planifique la reforma con el Fondo Monetario se enviará la reforma tributaria en agosto o en septiembre. Plazos muy largos. Preocupante. Deben alrededor de 2.500 millones a los gobiernos autónomos descentralizados. Preocupante. Pero más allá de eso, Gustavo, yo lo que veo es un manejo similar en cuanto al manejo económico al del presidente Moreno, con las mismas figuras. Yo veo una visión fiscalista, yo no veo una visión en cuanto a que se debe liberar la economía, y esto me preocupa que en el ámbito económico la economía siga siendo manejada por Cordes, y que no vengan nuevas figuras con otra visión a tratar de hacer los cambios que se prometieron en campaña. ¿No vislumbra usted ningún, por llamarlo así, as bajo la manga que pueda tener Guillermo Lasso? Pues las mayores expectativas, sobre todo fuera del país, pero también aquí internamente, donde tenemos tantos problemas y allí nos confundimos un poco, pero está en la economía, en el giro que pueda dar Guillermo Lasso a la economía ecuatoriana. Bueno, espero yo, sinceramente, que tengo un as bajo la manga, porque si no es así, lo que estamos evidenciando es que existe un continuismo en el manejo económico. Yo veo de las declaraciones del señor Cueva es que él piensa en el fiscalismo, él piensa en mantener la deuda, en subir ciertos impuestos, cuando el país no requiere del alza de impuestos. Ha hablado de que la contribución de los que más tienen. Ese era el mismo discurso que mantenían ciertos gobiernos, ciertas personas del gobierno anterior. Entonces, a mí me preocupa el sentido de que yo no veo que existe una coherencia en cuanto al discurso del presidente de la República y los actos del ministro de Finanzas. Entonces, creo que en ese sentido nos podemos complicar. Si usted me preguntaba del as bajo la manga, yo espero que así sea, pero el as bajo la manga lo puede tener en todo lo que pueda trabajar o las decisiones que pueda tomar bajo decreto. ¿Por qué? Porque en la asamblea pasar proyectos se van a demorar, y más allá de que se van a demorar, ¿quién maneja pues la asamblea? ¿Quién preside el CAL? Y es Pachacutic. Entonces va a ser muy difícil que pase una reforma tributaria bajando impuestos, ampliando la base, que es lo que se requiere. Va a ser muy difícil que pase una reforma laboral, va a ser muy difícil que pase una reforma al Código Monetario, va a ser muy difícil que se puedan hacer reformas al IES, va a ser muy difícil que se pueda lograr hacer cambios en leyes para liberar ciertos sectores estratégicos. Entonces, mire, el as bajo la manga va a venir, si es que llega, con todas las decisiones que va a tomar bajo decreto. Y se puede bajar el gasto, se puede delegar a la administración privada, tal como lo permite el COPSI en las empresas públicas. Usted ha señalado su convencimiento de que, tal como sucedió con el gobierno anterior, hay una predominancia de criterios que provengan de Cordes, de esta fundación. ¿Quiénes son los rostros visibles, los economistas de Cordes, y qué políticas económicas sugieren? Mire, yo he visto, lo que he visto es que tienen otra filosofía, y es la filosofía de mantener el gasto por medio de impuestos, por medio del endeudamiento. Una persona muy cercana al presidente Lasso es el expresidente Osvaldo Hurtado, el grupo del señor Diego Cueva,
El señor Diego Cuevas siempre ha sido cercano también, evidentemente, a la gente que ha trabajado con el Fondo Monetario, el señor Augusto de la Torre, por darle ciertos ejemplos. Entonces, más allá de las personas de Cordes, yo creo que seguimos trabajando con una visión fiscalista, mientras lo que necesitamos en el Ecuador es un cambio de modelo, perdón, necesitamos liberar la economía, estimado Gustavo. Ya. Ahora hay ciertos factores externos. Por una parte, estos índices de riesgo país nos comunican esa mirada que tiene el mundo, que tienen los países del mundo con respecto a Ecuador. Y hay fenómenos exógenos también que tienen aún un importante impacto en la economía ecuatoriana, como es el precio del petróleo, que ha venido en alza desde que ascendió al poder Guillermo Lasso. Sí, el precio del petróleo va a ayudar, sin embargo, el sector está mal manejado, estamos pagando deudas de preventas petroleras y todo lo que se pueda recaudar en este momento va a ayudar en algo, pero el déficit fiscal es monstruoso, como usted lo mencionó. Estamos hablando de que el Ecuador necesita alrededor de 8.000 o 9.000 millones de dólares solamente para salir este año, imagínense. Entonces, la decisión tiene que ser clara, tiene que ser contundente, hay que bajar el gasto, hay que impulsar la producción, la competitividad, incrementar el consumo, y esto se hace dándole oxígeno al consumidor, al ciudadano, al sector productivo, pero como el hueco es tan grande y no toman decisiones, yo veo difícil que se cumplan las promesas de campaña. ¿Qué tan influyente cree usted va a ser en este gobierno el Fondo Monetario Internacional? Organismo con el cual existe un acuerdo en marcha y se ha hablado también de que debería llegarse a un nuevo acuerdo con esta organización. Bueno, usted evidenció ayer y en los últimos días las declaraciones del ministro de Finanzas, donde dice que tiene que esperar hasta el mes de agosto o el mes de septiembre para planificar en base a los acuerdos con el fondo la reforma tributaria. Entonces, definitivamente que tiene una influencia fuerte en cuanto a las medidas económicas que pueda tomar este gobierno. Y mire, lo que al Fondo Monetario le interesa es el ajuste. ¿Cómo llegue al ajuste? Ahí está la pregunta del millón. Hay ciertos aspectos que no tienen que ver directamente con el gobierno central, pero que siguen empañando la imagen del país, que nos hacen ver como un sujeto curioso desde el exterior. Es el caso de el Contralor General de la República, caso muy delicado, muy grave, que además tiene una serie de connotaciones, de allí la serie de presiones que existen sobre este tema, pero está también muy cerca de eso y con una similitud del caso de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo ve ese par de situaciones y cómo están afectando esto a la gobernabilidad en el país? Lo veo complejo, especialmente en el caso de la Contraloría. Mire, la Contraloría lo que hace es trabajar como en un orden de control de los recursos públicos de los ecuatorianos. Es importante, primero, que una persona independiente, completamente independiente, entre a dirigir esta función. Que no existe un manejo político. Entonces estamos viendo que el Consejo de Participación Ciudadana ya se está pronunciando, vimos que entró un señor nuevo el día de ayer como subcontralor y por ende debería ser el contralor subrogante. Y la pregunta es, ¿existe la independencia? El Ejecutivo ha tenido injerencia en cuanto al futuro nombramiento. ¿Qué es lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana? Fuera que yo no creo que debe existir esa figura en el país, pero lo más importante en este sentido, específicamente en la Contraloría, es que personeros, funcionarios del gobierno actual o el gobierno anterior no tengan influencia alguna en la Contraloría, Gustavo. ¿Serán quizá los emblemáticos 100 días un mejor momento para realizar una evaluación, quizá ya con mayores datos, con mayor información sobre la línea del gobierno? Definitivamente tenemos que esperar a los 100 días y no nos olvidemos que
Que mire, a ratos los políticos, por mantener su popularidad, no toman las decisiones traumáticas que deben tomar en un inicio para salir bien los últimos días. Es decir, los cambios traumáticos se tienen que dar al principio para tener buenos resultados al final del mandato. Y muchas veces no se toman estas decisiones por la popularidad inicial, que es buena en el caso de muchos mandatarios. ¿Cuáles podrían ser medidas traumáticas necesarias al momento? Bueno, para mí la más importante es en el ámbito fiscal. Hay que bajar el gasto. A mucha gente no le gustará, alguna gente se verá afectada, pero estamos hablando de 17 millones de ecuatorianos que tenemos que salir adelante, ¿no? Esa es una decisión fuerte. Bien, le agradecemos mucho por su opinión. Han escuchado al ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito.